¿Qué es lo que debe hacer el padre como sacerdote del hogar? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos y es la que vamos a responder. ¿Qué es lo que hace el padre? Y quiero enfocarme en una enseñanza que tiene el doctor Sam Waldron, y quiero agradecer por sus escritos. Parte de la predicación la he tomado de este texto que él tiene. Algunas otras cosas son cosas que las he aplicado, no de él. Pero lo primero que quiero compartir es que el hombre como sacerdote del hogar, lo primero que hace es ser un instructor de las Escrituras. En cada familia, en cada hogar, es el hombre, es el padre el que enseña, el que instruye, el que comparte la Escritura en su familia. Y nosotros hemos estado viendo, como el tema es el sacerdocio del hombre en el hogar, estamos viendo qué es lo que hace un sacerdote. Luego, ¿qué es lo que hace Cristo y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Bueno, uno de los deberes principales de los sacerdotes en Israel era instruir al pueblo en los preceptos de la ley. Dice la Escritura en Segunda de Reyes 17:27, y el rey de Asiria ordenó diciendo: llevad a uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Ellos habían sido exiliados, y cuando viene el imperio de Asiria, él determina que uno de los sacerdotes fuera enviado a estos exiliados para que el sacerdote se encargue de ir e instruir o enseñar a sus paisanos. La responsabilidad especial del sacerdote, en otras palabras, era no permitir que la ley de Dios desaparezca. Yo creo que hoy en día la juventud está creciendo alejado de Dios. Hay muchachos que van a la iglesia pero que no conocen las Escrituras. Hay muchachos que vienen a la iglesia pero que están lejos de Dios. Y el deber de los padres es instruir a nuestros hijos en casa para que la ley de Dios, para que la palabra del Señor no perezca, no desaparezca de sus almas. El sacerdote está llamado a retener ese conocimiento e impartirlo al pueblo. Eso era lo que hacían los sacerdotes en Israel. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre en el hogar? Cuando nosotros vemos los mandamientos en el Antiguo Testamento, generalmente todos los mandamientos iban dirigidos a los hombres. Dice Deuteronomio 4, 9 y 10. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Ese es el primer deber de los varones en el hogar. Los varones tenemos que reunir a nuestra esposa, a nuestros hijos e instruirlos en la palabra del Señor. ¿Cuándo? Regularmente. En Deuteronomio 6, 4 al 7, en lo que se conoce como el Shamá, dice la Biblia: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Quién lo hace? Papi. Benditas las mujeres cuyo esposo hace eso en casa. Por lo tanto, a las solteras, cuando tú veas a un muchacho, mira qué liderazgo tiene. Mira cuánto ama la palabra de Dios. Mira cuánto ama la Escritura. Porque puede ser alguien que solamente viene a la iglesia, pero que está lejos de la palabra del Señor. Déjame traer 3 aplicaciones con respecto a esto. En primer lugar, si el hombre ha de ser
el que instruye o el que enseña la palabra de Dios a su familia, entonces los hombres debemos de conocer las Escrituras. Debemos exponernos a ella, debemos de leerla, debemos de estudiarla. Y el mejor medio para llegar a ser un buen maestro de la palabra de Dios es estudiarla por nosotros mismos. No estés solamente pensando en la instrucción desde este púlpito. Tú tienes que hacer tu parte en tu casa, nutrirte cada día con la palabra del Señor. El sacerdote Esdras, en el capítulo 7, versículo número 10, señala lo siguiente: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esa era la meta de él. Él tenía en su corazón el anhelo de estudiar la ley del Señor. La segunda aplicación es que si hemos de ser hombres que instruimos a nuestra familia, debemos de desarrollar una mentalidad espiritual. Puede ser que tengamos solamente un conocimiento teológico, pero no tengamos una mentalidad espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Poner en práctica una mentalidad espiritual nos va a ayudar a llevar la palabra del Señor en las diversas situaciones que se presentan en el hogar, en el día a día de una familia. Ya sea que estemos jugando con nuestros hijos, hablando con nuestras esposas o sentados en la mesa. Si no tenemos una mentalidad espiritual y no vemos las cosas como Dios las ve, solamente seremos personas que venimos a la iglesia. Pero mira, si tu hija sacó una mala nota o no ganó el partido, esa es una oportunidad. Mira, el Señor tiene sus planes. Una mentalidad espiritual aprovecha cada instante de la vida para aplicar la palabra de Dios en las situaciones que se presenten. Sacaste mala nota, lo que Dios te está mostrando es que tienes que estudiar más. Una mentalidad espiritual aprovecha cada momento de la vida para instruir a su familia. En tercer lugar, la tercera aplicación es que es obvio, si hemos de ser instructores, si hemos de enseñar a las familias la palabra del Señor, debemos hablar con nuestras familias. Debemos comunicarnos, debemos compartir. Comunicarse con la familia es algo a veces muy difícil para muchos hombres, especialmente para aquellos que tienden a ser silenciosos y comunicativamente reservados. Es difícil para ellos, pero yo creo que tenemos que superar esas cosas y esforzarnos para la gloria del Señor. Y hablar cada semana, en cada momento, según la situación, sobre la salvación. Mira, ¿y qué fue lo que el pastor habló? ¿Cuáles fueron los puntos más importantes que el pastor tocó? Habla sobre la predicación del domingo. Habla sobre sus almas, cómo están delante del Señor. Pregúntale sobre sus luchas. Pero trae la aplicación de la palabra del Señor. Así que el primer deber del hombre como sacerdote en el hogar es que es un instructor de las Sagradas Escrituras, es decir, que es un enseñador, un maestro de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, el hombre como sacerdote del hogar intercede en oración por los suyos. Los hombres debemos de interceder por nuestras familias de manera constante. ¿Qué quiere decir interceder? Eso quiere decir acercarse, pedir, orar delante del trono de la gracia de Dios. Debemos ser intercesores por ellos. Ahora, si la oración está centrada en mi trabajo, en mis problemas, en mi salud, solamente en mis cosas, eso es evidencia de una cosa: de egoísmo.
¿Cómo oraba Og, el sacerdote del cual nosotros estamos hablando? Og era un hombre que oraba por su familia, se preocupaba por ellos, pero él fue amonestado, criticado por 3 supuestos amigos. Cuando al final del libro, el Señor bendica a Og y lo pone en alto, Dios dice esto a esos hombres que lo criticaban. Dice Job 42:8: ahora pues tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Job era un hombre que intercedía por su familia, y Dios conocía el corazón de este hombre, y Dios le encarga ahora que pueda interceder y ofrecer holocausto por estos hombres que lo habían criticado y murmurado contra él. Dios conoce si somos o no intercesores. Dios sabe si tú estás orando o no por tu familia. Pero ¿cómo oraban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? En Esdras capítulo 6, versículos 9 y 10 dice la Biblia: y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta. ¿Para qué? Para que hagan un buen potaje. No. Para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Eso hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. De hecho, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice la Biblia: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cada vez que el hombre ora, esa oración delante del trono del Señor, cuando es genuina, sube ante la presencia de Dios como un grato aroma, como una fragancia, como un incienso. Dios la recibe con agrado, la acepta. Dios la escucha. ¿Cómo no orar por mi esposa? ¿Cómo no orar por mis hijos? Dice Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dios tiene en cuenta la oración de cada hombre. Pero los hombres al día de hoy han descuidado la oración. Cristo es un ejemplo evidente y claro de que como sacerdote Él fue un intercesor. En Romanos 8:34 dice la palabra del Señor: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo tuvo el oficio de rey, profeta y sacerdote. Y como sacerdote se encargaba de interceder por los suyos. ¿Qué ejemplo más necesitamos los varones? Así que si tú eres un varón soltero, ve preparándote, porque tendrás que orar por tu mujer y por tus hijos. Pero si tú, joven, tú no vienes a los cultos de oración y ayuno, dudo que estarías orando o estarías apto como para casarte. Como les dije el domingo antepasado, en la última reunión de oración y ayuno, el 80% de los presentes eran mujeres y el 20% varones. Ahora, ¿cómo tenemos que interceder? ¿Cómo tenemos que orar? En primer lugar, sacrificialmente. No porque tenemos que ofrecer un sacrificio,
sino que intercedemos sobre la base del sacrificio de Cristo Jesús. Él hizo un sacrificio una vez y para siempre. Oremos sacrificialmente. Hay que sacrificar la mañana. Hay que sacrificar tal vez el tiempo por algo que tenemos. Bueno, la oración es más importante. ¿Cómo oramos? Específicamente. Job no estuvo orando por los hijos de la vecindad. Job oró específicamente por sus hijos. Luego lo hizo por sus amigos. En Hebreos 7:25, sobre Cristo dice la Biblia: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es por los que se acercan, no por los que están lejos. Y Juan 17:9, el Señor orando dijo esto: yo ruego por ellos, o sea, por sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. La oración intercesora de Cristo el Señor fue por su iglesia, por su pueblo. Fue una oración realmente específica. No fue una oración al azar. No fue una oración por todos. Fue una oración específica por alguien en particular. Cualquier otro motivo se puede quedar fuera de nuestra oración. Cualquier motivo. Pero no nuestra esposa ni nuestros hijos. ¿Cómo más tenemos que orar? Consistentemente. Dice el versículo 5 de Job 1, dice la última parte, que así hacía Job siempre. Nuestras esposas e hijos muchas veces podrían tentarnos a dejar de orar por ellos. Una respuesta inapropiada, una desobediencia de un hijo, una mentira del otro. Pero eso debería de movernos a ser perseverantes y constantes en la oración. ¿Cómo más deberíamos los hombres orar cuando oramos e intercedemos por ellos? Consistentemente. Así deberíamos hacerlo, consistentemente. Dice el versículo 5 de Job 1: y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Él no tapaba el pecado de sus hijos. Sus hijos no eran un trofeo para ser: este es mi hijo, mira mi hijo. No eran un trofeo para ser exhibidos. ¿Sabe lo que Job pensaba de ellos? Quizás ellos han pecado y ofendido a Dios en sus corazones. Él no lo estaba viendo. Él lo estaba discerniendo. A veces nosotros pensamos que nuestros hijos son los mejores. Significa que Job tenía discernimiento con respecto a las necesidades espirituales y los pecados de su familia. Job era perceptivo en ese sentido. Él estaba despierto, no estaba dormido. Él decía: quizá mis hijos hayan pecado en sus corazones. Pero sí o no que la mayoría de los hombres somos tercos y a veces hasta egoístas. Yo creo que debemos pedirle al Señor que nos libere de esa insensibilidad que tenemos. El verdadero amor nos hace sensibles por ellos, por mi esposa y por mis hijos.
Si nos preocupamos por nuestras familias, si realmente nos preocupamos por nuestras familias, les prestaremos atención y oraremos por ellos. Los hombres insensibles se preocupan por sí mismos, por eso descuidan sus familias. No interceden por ellos, no oran por ellos, no instruyen, descuidan sus familias. Y a veces piensan que solamente con dar el dinero para la comida, eso es suficiente. Yo creo que esa es la razón por la cual la sociedad está en las condiciones en que está. Y la última cosa con la cual el hombre tiene que orar por su familia es que debe hacerlo fervientemente. Job, dice la Biblia, que se levantó temprano en la mañana. Todo lo que nos mueve temprano en la mañana es realmente algo importante para nosotros. El trabajo, la oración, a estudiar. Pero si no tienes nada importante que hacer, entonces duermes hasta las 12 del día. Dice que Job se levantó temprano en la mañana, no a balbucear, a pedir por ellos. Fue a orar por su familia. Ahora, nosotros a veces tiramos flores a nuestras esposas, ¿no? Y está bien, a ellas les gusta eso. No, ella cocina rico. No, ella es muy prudente. Y sacamos muchas cosas y decimos, sí, nuestra esposa es espléndida. Pero si realmente es espléndida, démosle a ella el regalo de orar por ellas. Oremos por ella. ¿Tienen nuestros hijos necesidad de ser guiados con respecto a la educación? ¿Tienen nuestros hijos la necesidad de ser guiados con respecto a qué carrera tomar, a la universidad, a la vocación o al cónyuge que van a elegir? ¿Tienen ellos necesidad de ser ayudados? A menudo esas decisiones trascendentales llegan a ellos cuando no están preparados. Y tú por eso que tú los ves después al hijo cristiano con novias impías. Y están enloquecidos por ahí con el muchacho que ni profesa fe. En tercer lugar, ¿qué hace el sacerdote del hogar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya hemos visto que lo primero que debe hacer por su familia es instruir y lo segundo es interceder. Tercer lugar, el sacerdote se encarga de dirigir la adoración en el hogar. Dirige la adoración en el hogar. Job 1:5, otra vez, dice, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Job usó su liderazgo e iniciativa para reunir a su familia y adorar a Dios. Los mandó a llamar, hombres con sus mujeres, adultos. Job enviaba por ellos, dice, y los santificaba. No los invitó, no les pidió permiso, solo los mandó a buscar y luego los santificó. Él estaba dirigiendo la adoración a Dios aún en el corazón de ellos. Cuando tú vas a ver qué era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, también ellos se encargaban de dirigir la adoración al Señor. En Deuteronomio 17:12 dice la Biblia, y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Los sacerdotes estaban allí para servir al Señor y para dirigir que se hicieran copias de la ley, para guiar al pueblo en la adoración. Cristo
es un ejemplo de cómo se debe liderar la adoración. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos, varones, ejercer liderazgo e iniciativa en nuestros hogares con respecto al culto religioso que hay en cada familia. Están muy callados el día de hoy todos. No he escuchado ni un amén. Déjame traer una aplicación con respecto a este tema del hombre que dirige la adoración en el hogar. Los varones en cada casa, en cada hogar, debemos de preocuparnos de que cada miembro de nuestra familia no solamente venga a la iglesia, no solamente diga que es cristiano, sino que también participe constantemente de las disciplinas diarias de un cristiano. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el estudio de la Biblia y la oración privada. ¿Cómo sabemos nuestros padres que nuestros hijos están haciendo aquellas cosas? Bueno, preguntándole: ¿estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? Cuéntame lo que leíste hoy. Ese es un padre que está preocupado por sus hijos, en guiarlos en la adoración, para que ellos no descuiden el deber de lo que es la adoración al Señor. Yo a veces me pregunto, mis hermanos, si en nuestra ausencia, los varones, ¿sabes lo que es nuestra ausencia, no? Cuando dejemos de existir en esta tierra, cuando ya no estemos más en este mundo, cuando hayamos muerto, si en nuestra ausencia nuestros hijos buscarán al Señor, o ellos vienen porque tú les traes. ¿Aman ellos al Señor? ¿O vienen porque vamos a la iglesia, mira, vamos, ven? Si tú mueres, ¿ellos servirán fielmente al Señor? Involucrémonos con nuestros hijos en conversaciones santas sobre sus almas, tratando de llevarlos al conocimiento genuino de sus pecados y de la gracia de Dios. Asegúrate que tu esposa tenga momentos de devoción privada diaria. Supervisa a tu hijo. A veces nosotros nos contentamos solamente con que están en la iglesia con nosotros. No, él va a la iglesia. Él va a la iglesia. Y de lunes a sábado. Otra aplicación es que nosotros debemos de ejercer liderazgo con respecto al culto familiar. La Biblia asume que debemos hacerlo como cabeza del hogar. Es una reunión con hijos y esposa para hablar de las cosas del Señor. Otra aplicación es que debemos ejercer liderazgo con respecto a la adoración pública a Dios. Esto es la adoración pública. En lo que estamos hoy aquí. El día del Señor, una adoración pública. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Nuestra familia debería sentir una presión santa de nuestra parte que los haga pensar 2 veces antes de perderse una reunión de la iglesia. Y otra aplicación que tengo con respecto a este aspecto de la adoración es que nosotros debemos de ejercer liderazgo con respecto a la adoración del Día del Señor, no solamente en la adoración pública a Dios, sino el día específico del Señor. Hermanos y amigos, el domingo, un día como hoy, fue el día que Cristo resucitó. Mi Señor resucitó venciendo la muerte.
Cuando los cristianos entendieron la importancia de eso, dejaron de reunirse el sábado para reunirse el domingo. Y este es un día que Dios lo ha consagrado para que nosotros nos centremos en Él y le adoremos. Un día, en otras palabras, entero, lejos de la televisión, lejos del trabajo, lejos de los deportes y cualquier otra distracción mundana. Un día como este crea un espacio perfecto en nuestras ocupadas vidas que podemos llenar fácilmente con conversaciones y adoración en comunión con mi esposa y con mis hijos. Qué precioso que es el día del Señor. Dios lo creó para que tú y yo nos deleitemos en este día. No es una carga. Debería ser para nosotros un deleite, dejar de trabajar, soltar todo. Dice la Escritura en el libro de Éxodo, el capítulo 20, 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Nosotros tenemos este maravilloso regalo de todo un día para dedicarlo al ejercicio de la adoración pública y privada. Y nosotros deberíamos de usar este día para eso, no para otra cosa. El culto de adoración a Dios es un evento bendito que los verdaderos cristianos en verdad lo disfrutamos. Lo disfrutamos. Y por esa razón, nada debería de obstaculizarnos del lugar de la adoración pública. Hoy, el día del Señor, toda la iglesia, todos nuestros hijos deberían estar aquí. Una cosa es que los niños vean a su papá ir a la iglesia. Otra distinta es ver al papá que entra a la habitación del hijo, se acuesta en la cama con él y empieza a hablarle de las cosas del Señor. Eso es algo diferente. En cuarto lugar, ya hemos visto que el papá, como sacerdote, enseña, ora y lidera la adoración. En cuarto lugar, el hombre en el hogar es juez de las cosas santas. Es juez. ¿Qué hace un juez? Un juez oye, ve, discierne y luego da un veredicto. Eso hace un juez. Se requiere que el juez aplique la ley en cosas específicas, que emita un veredicto en casos y luego aplique el castigo apropiado o implemente el cambio que sea necesario. Un juez, en otras palabras, es alguien muy práctico. Él toma decisiones que afectan a la vida de las personas. De la misma manera es en nuestros hogares. Nuestro juicio como sacerdotes del hogar en casa es lo que está en pie, el juicio que tú emites. Veamos el ejemplo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes podían juzgar la lepra. Si alguien es leproso, ve, preséntate al sacerdote. ¿Qué decía el sacerdote? Leproso, fuera de la ciudad. Había un lugar para ellos. Ellos juzgaban. O ellos evaluaban los votos que las personas hacían. Si alguien se había comprometido en hacer cierto voto al Señor y no lo había cumplido, el sacerdote tenía la facultad para juzgar a aquel que había hecho ese voto. Ellos eran los que determinaban cuando una mujer estaba sospechosa si había cometido o no adulterio.
En Deuteronomio 17, 9 y 12 dice la Biblia: y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Ellos eran los que determinaban, eran jueces. El 12 dice: y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Pero parece ser que en los hogares modernos todo decide mami. Dile a tu mamá, lo que ella diga, lo que ella haga. Todo es mamá, estando ahí la cabeza. En Esdras 10, versículos 10 y 11, dice la Biblia: entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Era el juez que estaba decidiendo lo que había que hacer. Los sacerdotes daban su veredicto. Conocían la ley, conocían la palabra del Señor. Eran hombres instruidos. ¿Y qué del hombre como juez en el hogar moderno, en nuestros hogares hoy? Tengo una palabra primero para las esposas, para las mujeres. Dios le dice a las mujeres en 1 de Pedro 3, 6 y 7, dice: así obedeció Sara a Abraham llamándole Señor. Eso no quiere decir: Señor, ¿me permite sentar? Señor, ¿puedo comer? No está hablando de eso. Está hablando de que ella reconocía a Abraham como que tenía el señorío sobre ella. No es que él era un dictador. Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien y no estáis amedrentados por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Mujeres, damas, solteras también. Las esposas deben obedecer a sus esposos en asuntos prácticos, considerando a sus esposos como alguien que ejerce un señorío sobre ellas. Y esto implica el derecho y el deber del esposo de actuar como juez en asuntos prácticos y éticos relacionados con su esposa. ¿Sabes que nuestra familia? Yo estaba viendo mientras preparaba el sermón y digo, bueno, por lo menos los padres, papá y mamá, por lo menos le llevan 20 años de diferencia a los hijos, como mínimo. Si te casaste a los 20 y tuviste un hijo a los 20, ya llevas 20 años. Yo me casé a los 30, o sea, yo les llevo 30 años de diferencia. ¿Sabes? Pero el tiempo vivido, la experiencia compartida, el leer la palabra tantos años, el tener que compartir con otras familias, con otras personas. Nuestros hijos están deseosos de que compartamos, de que los instruyamos, que les enseñemos. Tantos años de experiencia que tenemos sobre ellos. Y muchos somos tan egoístas que rara vez nos sentamos con ellos a compartir cosas de la vida o del Señor. En Efesios, ahora para los hijos, en este asunto del juez en las cosas santas. En Efesios 6, versículo 4, dice la Biblia: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Los padres deben actuar no solo como maestros o instructores, sino como jueces que corrigen y aún castigan a sus hijos, entrenándolos así en el Señor. Y la palabra instruir que se utiliza en este texto aquí es
advertir. Los padres deberíamos de advertir siempre a nuestros hijos. Mira, no te juntes con fulano, no me gusta esa amistad que tienes. Esa persona anda con drogas, esa persona es homosexual y no me gusta que te juntes con ellos. Los padres debemos advertir. No tomes clases los domingos en la universidad. No, que si tomas clases no vas a ir a la iglesia. No aceptes un trabajo, no te obligan a ir los domingos. Eso te va a afectar el culto en la iglesia. Los padres debemos de advertir, porque somos jueces instituidos por el Señor para juzgar en nuestras familias. Y en quinto y último lugar, el rol del padre en el hogar como sacerdote es que es un mediador de la bendición divina. Es un mediador de la bendición divina. Un mediador es literalmente un hombre que está en el medio. Los sacerdotes se encontraban entre el Dios santo y el hombre pecador. Estaban en el medio. Eso era un sacerdote. Los hombres somos mediadores, los padres, los cabezas de hogar somos mediadores de la bendición divina. En Hebreos 5:1 dice la Escritura que los hombres somos constituidos, los sacerdotes, constituidos a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. En otras palabras, el hombre o el sacerdote es un canal de bendición para su familia. No es un dolor de cabeza para sus hijos, ni un dolor de cabeza para su esposa. Los hombres en el hogar somos un canal para bendecir a nuestra esposa y a nuestros hijos. Esos somos los hombres. El ejemplo que hemos tomado para todo esto es el ejemplo de Job. Job ofrecía sacrificios, holocausto, oraba por sus hijos. Un sacerdote, un hombre que tenía un sacerdocio ejemplar. Pero Cristo es el máximo ejemplo. Sin embargo, la Biblia también describe a otro sacerdote que tenía un mal sacerdocio, un pésimo sacerdocio, Elí. Y cuando tú ves el contraste entre el sacerdocio de Elí y el sacerdocio de Job, hay una diferencia abismal. No se nos dice nada sobre que este sacerdote Elí fuera un canal de bendición para sus hijos o su familia. Pero sí se nos habla de que Job oraba, se preocupaba por sus hijos, ofrecía holocaustos, sacrificios, intercedía por ellos. Pero de Elí no se nos dice nada. Más bien se nos dice que no corrigió a sus malos hijos. No los corrigió. Qué triste. Así hay padres a veces que dejan pasar el pecado de sus hijos y no corregimos a tiempo. ¿Sabe que el compromiso del padre es con Dios? Si mi relación vertical con el Señor está bien, mi relación con los demás debe estar bien. Pero si mi relación con el Señor está mal, no voy a tener ninguna influencia santa sobre los que están en mi derredor, sobre todo en mi hogar. Dice la Biblia en 1 Samuel 3:13, hablando sobre Elí, dice, y esto se lo dice a un niño, a un muchacho, Samuel, que todavía no era sacerdote, pero Dios ya lo había llamado al sacerdocio. Todavía Dios no se le había revelado a él como su Salvador, no sabía, él eso no entendía, y había, ¿quién que me llama? Y Dios le muestra a él lo que iba a hacer. Y mira lo que dice 1 Samuel 3:13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía.
pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Ten cuidado con intentar ser más bueno que Dios y no corriges a tus hijos. Job, en cambio, ofreció sacrificio por sus hijos. Job fue un canal de bendición para sus hijos. Y cuando tú vas a la Biblia, tú ves a los patriarcas como Noé, Isaac y Jacob. Y tú ves en sus escritos en el libro de Génesis que ellos pronunciaron bendiciones y así ejercían un poder y un privilegio prohibido para los hombres comunes. Era el papá, el patriarca, el que bendecía a sus hijos. En 1 de Crónicas 16:43 dice la Escritura: entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Pienso yo, mis hermanos, que nosotros tenemos que alentar a nuestras esposas, alentar a nuestros hijos, motivarlos, que lean las Escrituras, que oren, ayudarlos cada vez que haya la oportunidad, siempre. Mira a los sacerdotes en Deuteronomio 21:5. Dice: entonces se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, porque el Señor tu Dios los ha escogido para servirle y para bendecir en el nombre del Señor, y ellos decidirán todo litigio y toda ofensa. Esos sacerdotes fueron elegidos por el Señor. ¿Sabes para qué? Para bendecir en el nombre del Señor. El hombre en su hogar es un canal de bendición para sus hijos. Y Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, es un mediador de la bendición divina para nosotros, su iglesia. El Señor es que nos bendice. Y termino con este texto, Lucas 24:50. Y esto ocurrió antes de Cristo ascender. Dice la Biblia: entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Déjame traer una aplicación final. Lo primero que quiero mencionarte con respecto a la bendición es que nuestra conducta como sacerdotes en nuestro hogar tendrá un profundo impacto espiritual en la vida de nuestra esposa y de nuestros hijos. Aspiremos a ser una bendición para ellos. Solo un liderazgo piadoso y firme producirá un hogar bendecido. Un liderazgo, cuando la cabeza del hogar es un hombre piadoso, pero también firme en las cosas que tiene que determinar, es que va a producir un hogar bendecido. Cuando tú puedes ser piadoso y amar al Señor, pero si no tienes firmeza, tus hijos un día te van a llegar a dominar. Y en segundo lugar, nosotros debemos de aprender a comunicar verbalmente la bendición divina a nuestra familia. Es decir, que tenemos que hablar, no ser silenciosos, no ser dormilones. Tenemos que hablar. Dejemos de lado para nuestros hijos o para nuestros cónyuges, dejemos de lado la crítica y el sarcasmo. Alentémoslos, démosle esperanza. Yo creo que como padres tenemos que sentarnos con nuestros hijos de todas las edades y pintarles un cuadro sobre el futuro brillante que tienen si siguen a Cristo. Los padres tenemos que hacer eso, hablar con ellos. Entonces, mi hermano querido, el día de hoy hemos terminado
esta serie sobre el hombre como sacerdote del hogar y hemos visto que el hombre es instructor de las Sagradas Escrituras, es intercesor de oración por su familia, dirige la oración en el hogar, es juez de las cosas santas, pero también es un mediador de la bendición divina. Oro al Señor que esta palabra no caiga en saco roto. Oro que Dios levante hombres piadosos, santos, firmes, con convicciones, que puedan liderar su familia, que puedan guiar su hogar, que puedan ordenar la vida y los tiempos, los horarios, que cuando haya un culto de oración, aquí estén los hombres, aquí estén los jóvenes. Oro que Dios levante esa calidad de hombres en nuestra iglesia. Oro que ya no sea ese 80-20. Oro que sea por lo menos 40-40 o 50-50. Que Dios bendiga su palabra. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos hablando sobre la obra de Dios en los hijos. Y tomaremos tal vez 4 o 5 sermones para este tema.